Muy buenas tardes a cada uno de ustedes por estar participando en esta actividad. En esta oportunidad me encuentro con el doctor Víctor Guido Albino Neira. Él es médico neurólogo de nuestro hospital de Tarapoto. Él ha tenido el gusto, pues, de estar con nosotros para compartir un poco sus conocimientos y experiencias en el manejo de epilepsia. Doctor, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, pues le damos pase para que usted pueda hacer su presentación. Muy buenos días. Gracias otra vez por esta oportunidad tan bonita y bueno, poder compartir con ustedes sobre el tema que nos toca, sobre epilepsias. Bueno, la epilepsia es una condición médica muy común en la población. Se estima que es el 1% aproximadamente de los problemas de salud a nivel mundial. Pero haciendo nuevos acercamientos, se está dando cuenta que en zonas menos desarrolladas, como la sudamericana, esta frecuencia aumenta, ¿no? Llegando en algunas publicaciones al 7 u 8% de convulsiones o epilepsias en la población. La epilepsia es una condición médica, como repito, que se presenta cuando hay dos episodios o dos accesos convulsivos o dos ataques dentro de un año, pero que están separados entre una y otra por 24 horas. ¿Ya? En el cual el paciente no tiene que tener alguna condición aguda en el presente, o sea, no tiene que tener fiebre, traumatismos o un problema metabólico asociado para que se pueda considerar epilepsia. Porque si tiene convulsiones en un cuadro agudo, por ejemplo, un traumatismo cefalocraneano, el paciente convulsionó 2 veces en ese contexto de traumatismo, no se considera epilepsia. Entonces la epilepsia tiene que estar libre de esas condiciones agudas. Bueno, entonces la convulsión es una expresión clínica por una disfunción encefálica que es autolimitado parasítica. ¿Qué quiere decir? Que aparece súbitamente y desaparece espontáneamente, ¿no? Debido a que hay una zona cortical, repito, principalmente cortical o subcortical, que son muy hiperexcitables o hipersensibles. Y estas zonas hipersensibles hacen descargas eléctricas sincrónicas o hipersincrónicas a las partes musculares, ¿no? Pero también hacen descargas a zonas también cognitivas, como veremos en unos minutos. Así es. Como comenté hace unos minutos atrás, y las convulsiones son comunes es frecuente dependiendo de la zona donde nos encontremos. Una persona con epilepsia o la población en epilepsia tiene lamentablemente 10 a 40% veces más mortalidad que la población general, ¿no? Y la epilepsia, cuando no es tratada, produce muchas dificultades cognitivas y sociales y laborales. Esto que hace que también se encarezca mucho la productividad y haya que hace que un país no avance mucho, ¿no? En cuanto entonces a la epilepsia, hay muchas clasificaciones, muchas, pero vamos a tomar la clasificación desde el punto de vista más clínico, porque es muy práctico y es más usada por todos los especialistas. Tenemos entonces dos tipos de convulsiones de forma general. Las convulsiones o epilepsias de tipo parciales y las generalizadas. Se dice que son parciales cuando el paciente, o focales, cuando el paciente no pierde la conciencia. O sea, el paciente puede tener lucidez o asistir o ver su crisis, o a lo mucho tener algunas alteraciones en la conciencia, pero no la pierde. Parciales o focales. Cuando se dice generalizadas, cuando el paciente pierde la conciencia o se afecta ambos hemisferios. Las definiciones
En cuanto a las clasificaciones, siempre está en constante debate, pero esta clasificación es la más conocida, más usada y más práctica. Dentro de las convulsiones o excesos simples, tenemos a las motoras, donde el paciente tiene sacudidas de una mano, una pierna, o hay posturas oculocefalogirias o también llamadas contraversivas o adversivas y contrarias a la irritación del hemisferio afectado, ¿no? Entonces pueden haber sacudidas, ¿no? Otro tipo de crisis simples, el cual el paciente advierte o ve la crisis, son las crisis sensitivas, cuando el paciente manifiesta tener hormigueos o calambres, ¿no? Raramente se pueden producir dolores, pero más son hormigueos y calambres. En cuanto a las crisis parciales o focales autonómicas, se refiere cuando el paciente tiene accesos a convulsiones, cuando el paciente tiene sudoración, palpitación, taquicardia, hipertensión, ¿no? Muchas veces este tipo de crisis se asocian o se confunden con ataques de pánico. Los ataques de pánico, por ejemplo, los ataques de pánico psiquiátricos duran entre 5, 10 hasta 20 minutos. En cambio, los ataques de pánico convulsivos o autonómicos duran pocos minutos, ¿sí? Eso más o menos es una diferenciación clínica para poder diferenciar si es un pánico psiquiátrico o un pánico ictal, ¿no? O un pánico convulsivo. Y también las crisis parciales psíquicas en la cual el paciente tiene una alteración en la observación de los objetos. Por ejemplo, si tenemos una mesa, el paciente con convulsiones parciales simples ve que la mesa comienza a cambiar de forma, ¿sí? Se convierte en un perro o una mesa se hace más grande o más chica. Va mucho a depender de la localización. Por ejemplo, la crisis motora se localizan las lesiones convulsivas en las regiones prerolándicas, donde está la zona motora o zona piramidal o vía piramidal. Si se localiza en las zonas sensitivas, está localizada en la zona postrolándica, ¿no? O postcentral. La crisis autonómica está relacionada más que todo con el hipotálamo o núcleo amigdaloide y sistema límbico. Y las crisis psíquicas se relacionan más que todo en las regiones temporoparietales o temporooccipitales, ¿no? Entonces ahí, si realiza la lesión ahí, el paciente comienza a tener cambios en la percepción. Bueno, esas son las simples porque el paciente nunca pierde ni siquiera conciencia. En cuanto a la crisis parciales complejas, se refiere a las crisis focales complejas en la cual el paciente tiene una alteración en la percepción, una alteración en la conciencia. No la pierde, ojo, solamente se altera la conciencia. La famosa y clásica, la crisis o convulsiones del lóbulo temporal o crisis mesial por esclerosis del hipocampo, que es una de las epilepsias mucho más comunes, tanto en la vida postnatal como en la niñez y también en la vida adulta tardía, ¿no? Es una de las epilepsias más comunes o la más común que hay y también a la vez también son las más difíciles de tratar, como veremos más adelante. También hay crisis epilépticas del lóbulo frontal y occipital, ¿no? Que son también complejas, parecían mucho a la lóbulo temporal. Pero la lóbulo temporal son las convulsiones más comunes. Ese foco epileptogénico mucho más común. Se puede decir que es la epilepsia más común que hay, la causa más común. Así es. En cuanto a las crisis convulsivas o ataques convulsivos o accesos generalizados, se dice que es generalizado cuando el paciente pierde la conciencia o agarra los dos hemisferios cerebrales, ¿no? Generalmente se relaciona este tipo de crisis convulsiva a los tipos de hereditarias, ¿no? Cuando hay un patrón hereditario de familiares, ¿no? Ahí se presentan frecuentemente estos pacientes que tienen estos tipos de ataques, ¿no? Bueno, dentro de la crisis generalizada tenemos a las tonias clónicas generalizadas, ¿ya? También tenemos a las famosas
crisis de ausencia típicas, en el cual es muy común en los jóvenes, ¿no? Adolescentes, ¿no? O los niños. Las famosas ausencias típicas, un ejemplo tenemos a las famosas petit mal, ¿no? O en el cual el paciente presenta en el colegio miradas fijas y muchas veces el docente ve al paciente que está con la mirada fija como distraído. Entonces, lo catalogan como un alumno que está distraído o que no tiene interés. Y si eso muchas veces se repite, el paciente pues, no rinde bien y mal catalogado como un niño distraído, ¿no? El paciente en ese momento de la crisis de ausencia, el paciente está con tono casi normal, la mirada fija y parpadeos, que duran pocos segundos. Y como repito, muchas veces se puede repetir esto en el día y el paciente generalmente no cae, no pierde el tono muscular, siempre está despierto. Y bueno, y no hay un postictal en esta crisis de ausencia típica, ¿no? Famoso ausencias o ataques hipnolécticos. El paciente después del ataque de segundos puede persistir y seguir con su tarea que estaba haciendo previamente. En la crisis de ausencias atípicas tenemos a epilepsias parecidas a las ausencias típicas, pero con ciertas variantes. Abajo tenemos las famosas epilepsias de Lennox-Gastaut y de West, que ya se refiere ya a entidades mucho más malignas en el sentido de que son pacientes que van a tener un deterioro cognitivo, o sea, va a haber limitaciones en el aprendizaje y en el desarrollo neural del paciente, porque ya viene un problema ya estructurado. Igual que el síndrome de West. El síndrome de West también es una entidad que veremos en unos minutos, en el cual se refiere que el lactante a las pocas semanas de haber nacido, o pocos meses, comienza a tener espasmos en flexión, generalmente en flexión, pocas veces en extensión, ya con problemas de ipsarritmia, un electroencefalógrafo anormal, ¿no? Y también un deterioro cognitivo, ¿no? Entonces, cuando estos trastornos de síndrome de West no son tratados, puede evolucionar a un Lennox-Gastaut que tiene casi las mismas características, pero ya son entidades que tienen muchos problemas cognitivos, ¿no? El desarrollo neurológico. La epilepsia mioclónica juvenil es una entidad también hereditaria que se presenta más que todo, como dice su nombre, en los adolescentes. Se caracteriza principalmente porque el paciente tiene sacudidas o se le cae la cosa de la mano o siente que alguien le empuja y cae. Y a veces no puede levantarse. Entonces se producen las famosas crisis astáticas o abásicas. Entonces el paciente, ¿no? Que tiene este tipo de micronías, ¿no? A esta edad son muy comunes, ¿no? Es un tipo de crisis generalizada, pero en este caso no pierde la conciencia. El paciente está con la conciencia despierta. Correcto. ¿Por qué se produce o dónde supuestamente se produce la epilepsia o convulsión? Se postula hasta ahorita que tiene que haber una población neural patológicamente excitable. ¿Qué quiere decir? Que tiene que tener cierta predisposición, no necesariamente genética. Puede ser una neurona, un grupo de neuronas normales, pero que sus canales de sodio y potasio son muy vulnerables a los cambios, ¿no? Y estos cambios de membrana, repito que no son genéticamente determinados, ¿no? No son hereditariamente dados, son lo que anteriormente se conocía como susceptibilidad, ¿no? Tiene que estar asociado a un aumento de la actividad glutamatérgica, de la glutamina, o tiene que haber una disminución de la actividad GABAérgica. O sea, la zona epileptogénica, ¿no? Grupos de neuronas epileptogénicas, es entonces, desde el punto de vista neuroquímico y electrofisiológico, un desbalance entre mucha actividad del glutamato
o disminución de la actividad GABAérgica. Entonces, en ese fenómeno de inestabilidad, ¿no? Y ese fenómeno de no igualdad o desequilibrio, se produce la descarga epileptogénica con la consecuente presentación del cuadro clínico de la compulsión. El efecto Kindling se ha usado mucho tiempo. Significa que un electrodo cuando se coloca en la corteza del hipocampo y se producen estímulos subconvulsivos, comienzan a irritar la zona epileptogénica y producen convulsiones clínicas. O sea, están simulando una lesión. Y eso se ha reproducido muchas veces en animales y se ha confirmado que esa zona del hipocampo y la zona del ungus son zonas muy epileptogénicas, ¿no? El Kindling es un fenómeno muy común, ¿no? Que se utiliza en laboratorio y se ha reproducido, ¿no? De forma casi fehaciente. Ya, en el cerebro de los animalitos. Bueno, en cuanto a las elecciones del tipo de medicamentos, cuando se hace un diagnóstico de epilepsia, es la siguiente. En las convulsiones tónico-clónicas se dice que en el adulto la primera elección sería fenitoína o carbamazepina. También estaría el valproato. El valproato como una de primera elección. Acá una pequeña tingencia. Cuando dijo tónico-clónicas, la fenitoína o carbamazepina se refiere a tónico-clónicas secundariamente generalizadas, ¿no? Ahí se utiliza bastante más la fenitoína y carbamazepina. Ya, o sea, puede empezar como una crisis parcial, después una crisis generalizada, secundariamente. Entonces, la carbamazepina o fenitoína son de elección. Valproato también puede estar ahí. Una droga de segunda elección sería la lamotrigina y oxcarbazepina. ¿Correcto? En cuanto a los mioclónicos, ¿no? Crisis mioclónicas. Toda epilepsia o toda mioclonía, de elección lejos es valproato, ya sea convulsiones típicas o atípicas, ¿ya? Y la alternativa sería, si no le cae bien o no lo controla con valproato, sería la lamotrigina como segunda droga de elección. En las crisis parciales sigue siendo la fenitoína y carbamazepina la elección, lejos. De segunda elección tenemos al valproato, la lamotrigina y oxcarbazepina. En las ausencias, el valproato sigue siendo la primera elección y la segunda elección, la etosuximida. Hasta hace unos 30 años atrás, la etosuximida seguía siendo la droga de primera elección. Pero lo que pasa es que de repente por su adquisición de esta etosuximida, hace de repente un poquito difícil que se use. Entonces, muchos protocolos están utilizando entonces el valproato como primera droga. Pero idealmente se dice que la etosuximida es mucho mejor que el valproato. Pero por facilidad de adquisición, mejor es el valproato. Ahora, cuando son síndromes epilépticos que no se puede clasificar o uno no puede reclutar ciertos criterios diagnósticos para un determinado síndrome epiléptico, el valproato se sigue utilizando y como segunda elección la lamotrigina. ¿Ya? Entonces es un cuadro de forma general, ¿no? Porque cada paciente es distinto, ¿no? Su tratamiento, ¿no? Entonces el valproato, como estamos viendo, es una de las drogas más usadas a nivel mundial, tanto en niños como en adultos. Porque, como veremos más adelante, el valproato tiene muchos mecanismos de acción, como veremos en un minuto, lo repito, ¿no? En cuanto a la niñez, ya, acá un poquito cambia la cosa, un poquito. Cuando un niño tiene convulsiones tónico-clónicas,
el valproato o carbamazepina se pueden usar, a veces en conjunción. Como segunda elección tenemos a la lamotrigina y oxcarbazepina, y como tercera elección la fenitoína. En la crisis mioclónica de la niñez, el valproato sigue siendo, igual que los adultos, primera elección. La segunda sería la lamotrigina y tercera fenobarbital con clobazam. En la crisis de ausencia, igualmente, primera elección valproato y lamotrigina, clobazam de tercera elección. Crisis parciales, igual que los adultos, en los niños, la carbamazepina y fenitoína siguen siendo de elección, igual que los adultos. Pero también la oxcarbazepina como segunda elección y tercera elección, vigabatrin y topiramato. En los espasmos infantiles o síndrome de West, valproato y corticoides. Los corticoides se pueden utilizar de 20 a 40 unidades de primera elección, pero a veces no es muy fácil adquirirlo. Entonces el valproato se puede dar mano como primera elección y la lamotrigina como tercera elección. Lennox-Gastaut, como siendo una ausencia típica, también el valproato sigue siendo primera elección. Entonces, como estamos viendo, el valproato, tanto en niños como adultos, se utiliza más que todo de preferencia en las epilepsias primarias, generalizadas o mioclónicas. Valproato. Y en las crisis parciales, ya sean vocales, simples o complejas, la carbamazepina entonces sigue siendo de primera elección, ¿no? Por estadística, ¿no? Tocaremos el tema un poco de qué es una epilepsia refractaria. Es aquella en la cual generalmente la epilepsia refractaria es cuando un paciente no responde a una droga de elección tolerada o a dos que en un año no respondieron adecuadamente, que fueron toleradas y dada dosis máxima y no controlaron la crisis. En un año, una o dos drogas de elección toleradas no han controlado dicha crisis. Entonces se considera como epilepsia refractaria o fármaco resistente o de difícil manejo. Ya, hay muchos criterios en cuanto al diagnóstico de epilepsias resistentes. Y, por ejemplo, uno de los criterios que se ha usado, sí usa, ¿no?, es cuando, si un paciente tiene convulsiones de día, despierto, tiene más posibilidades de que sea un poquito resistente. Pero si un paciente convulsionó dormido, hay más posibilidades de que el paciente responda mejor a la medicación. ¿No? Un paciente cuando empezó la crisis de más joven o de más niño y se hizo crónica, es más posible que sea más resistente que una persona que tuvo crisis nuevas. ¿Ya? Bueno, los fármacos utilizados para crisis resistentes o fármacos resistentes, por ejemplo, las crisis parciales generalizadas o generalizadas, la suma de valproato, la lamotrigina y levetiracetam se usa como alternativa para poder mitigar y disminuir la crisis. En la crisis de ausencias generalizadas, valproato más etosuximida es la que más se puede usar. En las crisis parciales complejas refractarias, carbamazepina, valproato y levetiracetam son una buena apuesta. Otras crisis parciales, también la vigabatrina, la lamotrigina o tiagabina, se utilizan también para ese tipo de crisis refractarias parciales. Y para otro tipo de epilepsias no clasificables o inclasificables, también resistentes, el topiramato más la lamotrigina o levetiracetam se propone, ¿no? Cada paciente, como repito, es individual y algunos pacientes responden mucho mejor a otros fármacos y a los de elección primaria no, a veces. Bien, las dosis comunes que se proponen en niños y adultos es la siguiente, ¿no? La fenitoína mínimo se toman de 4 a 7 miligramos por kilo día en niños, ¿no? Con una dosis máxima, ¿no?, en adultos de 300 a 400 fenitoína. El valproato sódico se utiliza mínimo 10 hasta 60 miligramos por kilo día en niños.
y en adultos de 1000 a 3000 gramos por día. En el caso del síndrome de West, se estila usar más de 80 o más de 100 miligramos por kilo de peso para probato. Repito, el síndrome de West. ¿Por qué? Porque este síndrome de West es un síndrome epiléptico típico clasificado en otros sitios que es multifactorial y tiene muchos receptores y causas que hacen que el valproato, por su propia propiedad, que tiene muchos mecanismos de acción, hace que sea de elección, ¿no? Igual que la ACTH. Por entonces, en el síndrome West, las dosis de valproato son altísimas. En cuanto a fenobarbital, la dosis por kilo de niños es de 3 a 5 miligramos por kilo día. Y en los adultos se puede utilizar hasta 90 o 200 por día. La carbamazepina, 10 a 30 por kilo en los niños, siempre nos han dicho, y es bueno utilizar siempre con dosis bajas. La carbamazepina, como buena droga de elección para crisis parciales o focales, crisis focales, se utiliza siempre con dosis bajas, con 10. Y cada 2 semanas ir incrementando hasta llegar a la dosis de 30 por kilo día. ¿Ya? Y los adultos se debe utilizar de 600 a 1200. La lamotrigina, topiramato, megabatrina, tiagabina, ya, son drogas nuevas antiepilépticas. Se está utilizando o se usa o se estila o se propone ya hace muchos años que estas drogas, nuevas drogas antiepilépticas, se deben de utilizar siempre como coadyuvantes y nunca como droga de elección, o casi nunca. Salvo hay casos muy puntuales, ¿no? Pero la motrigina, topiramato, tigabatrina y esas nuevas drogas antiepilépticas frecuentemente o casi siempre se deben utilizar como drogas coadyuvantes, o sea, con otras drogas, con las clásicas o anteriores. Tenemos, el clonazepam de 0.01 a 0.2 miligramos kilo día. En los niños y los adultos se utiliza de 2 hasta 10 miligramos por día, ¿no? En ACTH, como comenté, de 40 a 60 unidades son unidades al día. Se utiliza para pacientes que tienen síndrome de West, ¿no? Síndrome de West. El isosumida acá no está disponible, o no estaba disponible. Bueno, la tiagabina y la guibatrina no se utilizan mucho porque hay problemas de compromisos o complicaciones oftalmológicas. Por eso la vigabatrina y tiagabina se utilizan de repente como fármaco ya de tercera elección o de última mano. ¿Por qué? Porque tiene complicaciones, ¿no? Entonces, recordando, entonces, cuando se dice que una epilepsia es refractaria o fármaco resistente o de difícil manejo, cuando el fracaso de 2 pautas de fármacos tolerados y elegidos apropiadamente, inmune y biterapia, no controlan la crisis en menos de un año. ¿Sí? Es una definición muy común que se hace de la epilepsia refractaria. ¿Ya? Se dice que el 60-70% de epilepsias curan o mejoran con la droga de elección. Curan bastante, pero un 30% que no mejoran y se hacen famosas refractarias al tratamiento y se hacen refractarias al manejo. Entonces hay que dar mano de usar 2 drogas y 2 fármacos o a veces más para poder controlarlos. ¿Ya? En cuanto a los mecanismos de acción que se ha descrito, se ha postulado cómo actúan las drogas, son las siguientes. Por ejemplo, tenemos a la carbamazepina, que utiliza los canales de sodio, calcio y NMDA, aspartato. ¿Ya? Es una droga, repito, que se utiliza bastante en las crisis focales o parciales, con generalización secundaria. ¿Ya? Al igual que la
Carbamazepina y fenitoína con la lamotrigina son drogas que se comparten casi los mismos mecanismos de acción, ¿sí? En cuanto a valproato, aquí en valproato mencioné en párrafos anteriores que tiene múltiples mecanismos de acción. Por ejemplo, se utiliza utiliza los canales de sodio, en el sistema GABA, en los canales de calcio, en NMDA aspartato, ¿no? Es una droga que tiene muchos mecanismos de acción, por eso se utiliza bastante en las epilepsias primarias, mioclónicas o de difícil manejo, ¿no? Bueno, otra droga usada muy comúnmente tenemos el clonazepam. Su mecanismo de acción principalmente es a nivel GABAérgico, ¿no? Aumenta los canales y afluencia de cloro a través de los canales de cloro para aumentar y llenar de cloro el intracelular y hacer que las membranas sean menos excitables. O sea, produce una hiperpolarización. La succinimida o succinamidas principalmente y únicamente hace funciones y actúa a nivel de los canales de calcio. La única función que tiene las succinimidas. El felbamato a nivel de canales de sodio, a nivel de MDA, ¿ya? NMDA. La gabapentina también, al igual que el clonazepam, utiliza los canales de cloro, ¿no? A nivel del sistema GABAérgico. La nueva droga que se utiliza últimamente en boga está el levetiracetam, que también tiene múltiples mecanismos de acción a nivel del GABA, canales de calcio y también a nivel de potasio, ¿no? A nivel de canales de potasio actúan y hacen que las membranas sean menos excitables. Se está utilizando mucho el levetiracetam para las crisis focales complejas, en unión de repente con carbamazepina y valproato. Se utiliza bastante, ¿no? El levetiracetam está en boga y está siendo muy usado, ¿no? La tiagabina, como comenté, hay problemas oftalmológicos a veces. El topiramato también tiene funciones igual que la carbamazepina y fenitoína a niveles de GABA y a niveles de canales de calcio. Una mención importante es que el topiramato, aparte, también actúa a nivel de la anhidrasa carbónica, ¿ya? Es una enzima que hace que se produzca menos líquido solo raquídeo. Y por último, tenemos a la sonisamida, que también actúa a nivel de canales de sodio, calcio y anhidrasa carbónica. Bueno, ese sería un resumen apretado acerca de la epilepsia. La epilepsia es un tema muy amplio, ¿no? Pero en esta oportunidad se ha querido hacerlo lo más resumido posible, ¿no? Bien, doctor, muchísimas gracias. Excelente la ponencia. Si tuviéramos algunas preguntas, podemos escribirlos en el chat o también a través de las reacciones para solicitar la activación de nuestro micrófono. Por tanto, doctor, la fenitoína, que es uno de los medicamentos muy frecuentes en el tratamiento de los pacientes que sufren de epilepsia, ¿estos tienen que tomarse de por vida estos medicamentos o solamente cada qué tiempo tienen que tomarlo? ¿Cómo tienen que tomar el paciente? Porque muchas veces se tiene que el paciente deja de tomar buena temporada, por decir así, de su tratamiento y sin embargo llegan a las emergencias, ¿no? Convulsionando, o a veces la familia ya sabe que le da su mal, ¿no? Le ha dado su mal porque no está tomando tratamiento. Se ha dejado, ha descontinuado su tratamiento. ¿Qué implica esta acción en todo caso? Cuando uno hace el diagnóstico de epilepsia, ¿ya? Tiene que clasificarlo desde el punto de vista práctico. Si esta epilepsia corresponde a una crisis focal que se ha generalizado o quedó ahí nomás como focal, 2 crisis en un año, o
es una crisis generalizada, o sea, idiopática, familiar. Por ejemplo, si un paciente que ha tenido una sacudida de un brazo o una pierna y después se desmayó o sacudió todo el cuerpo, entonces empezó como una focal, crisis focal, y después se generalizó. Si tuvo 2 crisis, en menos de un año ya se considera epiléptico. Bueno, esta condición médica, entonces, diagnosticada, puede iniciarse. Antes se utilizaba mucho la fenitoína, ahora se utiliza la carbamazepina como primera droga de elección. ¿Ya? ¿Qué tipo de utilizarlo? El tratamiento, se decía que tras 2 o 3 años de tratamiento completo, sin crisis, se podría considerar curado, pero no. Han habido reportes que, a pesar de 3 años sin tratamiento, pero 3 años con tratamiento, sin crisis, ya estaba de forma regular, y se encuentra por casualidad un electroencefalograma patológico, no se debe retirar porque el tratamiento debe prolongarse unos años más. ¿Ya? Ahora, ese es cuando se diagnostica epilepsia, o sea, tratamiento de larga data, tratamiento de larga data de varios añitos. Pero si el paciente, por ejemplo, tuvo un accidente, un TEC grave, y hay convulsión con ese TEC grave, el traumatismo convulsionó. Esa convulsión de por sí, no es una epilepsia. Pero los neurocirujanos estilan dar un tratamiento profiláctico, pero no es un tratamiento esquematizado que va a tomarlo de por vida. Se da como profilaxis. Entonces, la discusión entre el neurólogo y el neurocirujano es, ¿se da o no se da cuando hay una convulsión en una lesión aguda? Los neurólogos dicen no, tiene que haber primero una repetición cuando el paciente sale de alta de su cuadro agudo y se convulsiona más adelante con una lesión previa, estable, previa, y después convulsiona, recién ahí puede partir el tratamiento. Pero si un paciente dice que tuvo un traumatismo y convulsionó, los neurólogos dicen no dar eso. ¿Por qué? Porque no es una epilepsia. Entonces siempre hay una discusión. Desde el punto de vista neurológico, cuando hay traumatismo craneano, sin convulsión, para que sea grave, los neurólogos dicen no hay que dar fenitoína. Pero los neurocirujanos dicen no, sí hay que dar. Siempre hay una eterna discusión, siempre hay controversias. Pero como neurólogo le vamos a decir que no hasta que convulsione de forma espontánea, después que se superó el cuadro agudo. Bien, gracias, doctor. Vamos a responder algunas preguntas. Lourdes Murillo, muchísimas gracias por su consulta. Gracias, doctor. Una consulta: ¿en el tratamiento es necesario que tome sí o sí el tratamiento? ¿Qué pasa si no toma? ¿Cada cuánto tiempo le daría su crisis? Algo relacionado a lo que estábamos preguntando. Claro, por supuesto. Una vez diagnosticado de epilepsia, el paciente tiene que tomar la medicación. Cuando uno lo toma el tratamiento, pasan cosas muy desafortunadas. Acá hemos tenido en emergencia que llegan pacientes ya agonizando y otros han desaparecido porque eran pacientes que tenían medicación y no lo tomaban. Y bueno, acá en el Río han pasado muchas cosas muy desagradables y lamentables. Yo he tenido pacientes que han estado con epilepsia, pero no toman su medicación y han estado pescando en el río, acá en Cumbazo y a veces en el río Mayo pescando. Y por la convulsión, pescando han caído al río. Y el río se los ha llevado. También tengo otra pacientita que también tenía epilepsia, pero no tomaba su medicación. Y por no se pueden estar cocinando la olla grande de chocolate. Tuvo una convulsión y desgraciadamente cayó justo a la olla grande hirviendo. Entonces, a los pacientes hay que educarles y explicarles que la importancia del tratamiento. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si uno deja de tomar las pastillas, pasan cosas muy desagradables, ¿no? Y si no toman las pastillas, llegan también a un estatus epiléptico por su presión, llegan a emergencia y esos pacientes que tienen más de 30 minutos con estatus epiléptico, y es un paciente que ya tiene altas posibilidades de morir o de altas complicaciones. Tiene que pasar a UCI.
son pacientes muy delicados, pacientes que no toman medicaciones para epilepsia. ¿Qué medicamentos o, bueno, qué alimentos no debe consumir? El paciente con epilepsia puede comer de todo puede comer, ¿no? Eso sí, lavándose la mano para evitar contaminación por citicercosis. La vamos a servir, comer de todo, su chancho, puede comer su juanes, su tacacho. Eso sí, bebidas alcohólicas no. Ya nada de bebidas alcohólicas, ¿por qué? Porque el alcohol disminuye las concentraciones plasmáticas de las drogas en la sangre para epilepsia. ¿Ya? Ese es el motivo principal, disminuye las concentraciones. ¿Por qué? Porque compiten, desplaza a las drogas y hace que haya menos concentración y eso hace que tenga epilepsia, ¿no? Ajá. Bien, doctor, gracias. Tenemos otra pregunta, etcétera. ¿Qué hacer con un paciente con su cuadro epiléptico que acude a un establecimiento donde solo hacen turnos 2 personas, un profesional y un técnico? ¿Cuál es el diagnóstico diferencial con los cuales nos podríamos confundir con esa patología? Bueno, cuando un paciente tiene una crisis, ya sea como debut o como un paciente epiléptico crónico, si llega a emergencia, primero está tranquilos y colocar al paciente en una camilla o por último en el piso, pero que tenga cierta, que no esté muy duro el piso, que esté una sábana, una colcha de repente, pobrecita, para evitar que los golpes golpeen a la cabecita, ¿no? Y cuando el paciente tiene mordedura de lengua, no tratar de meter el dedo, porque han habido episodios en los cuales el paciente, el asistente, mete la mano a la boca y le arranca por la mordida porque la contracción muscular es intensa. Y ha habido amputaciones. Y encima por contaminación bucal hace que pierdan dedo, ¿no? Y hay infecciones por gangrena, ¿no? Por anerobiosis. Bueno, un paciente con epilepsia no hay que asustarse, que convulsione, que pase la crisis. Pero esta crisis hasta que ya, una vez pasada crisis que dura 1 minuto, las sacudidas, y ya puede recuperarse después, llevarlo después a un centro médico de mayor complejidad. Pero, repito, la primera medida es en una posta o centro de salud chiquito, pequeño centro de salud, tranquilizarse. Ahora, si un personal de enfermería o médico, en plena crisis se puede poner diazepam endovenoso, 10 miligramos, diluido en dextrosa al 20% o sí, al 5%, 20 cc, con 10 miligramos de diazepam y lentamente endovenoso. Repito, lentamente, porque si ponemos rápidamente podemos producir bradipnia o apnea y podemos complicar más al paciente. Entonces, si es que el personal está capacitado, lentamente. Pero en caso de que no haya diazepam, tranquilos, que pase la crisis. En caso de que la crisis o accesos convulsivos persistan en ese centro médico o poste de salud, pueden ponerle aquí en la boca un baja lengua con gasa para evitar que se muerda la lengua o el dedo, ¿no?, del examinador. Entonces, que no falte oxígeno, que no esté saturado, ¿ya? Y llevarlo a un centro de mayor complejidad, ¿no? Si sigue convulsionando, si sigue en estatus. Sí. Bien, gracias. Herminia Torres, buenas tardes, doctor. Mi pregunta es, si un paciente adquiere la epilepsia durante la gestación, ¿puede afectar al feto? Sí, como comentamos minutos anteriores, el valproato sódico es el fármaco antiepiléptico que está más proscrito, ya, en la gestación, ya sea al inicio de la gestación, pero podría utilizarse más adelante cuando la gestación ya esté avanzada. Pero cuando uno está gestando, empieza la gestación, de preferencia no usar valproato. Se puede utilizar la motrigina o fenitoína o carbamazepina. Pregunta, pero todo antiepiléptico produce alteraciones o teratogénesis. Es cierto, pero el valproato es mucho más que la fenitoína, carbamazepina o la motrigina. Entonces, el valproato de preferencia tenerlo lo más lejos posible. Salvo que ahora, un caso clínico extremo que de repente la paciente, por ejemplo,
no responde bien a la carbamazepina, ni a la ferritina, ni la motrigina, ni las nuevas antibióticas nuevas, no responda. Y por casualidad, de repente, con valproato, responde, como sucede en la crisis epilépticas generalizadas o mioclónicas. Si responde a eso, y la crisis cede, y está gestando, hay que seguir nomás con valproato. No hay que suspenderlo, solamente se utiliza, como repito, para casos que no respondan a otras drogas, ¿no? Así es. Bien. Gracias. Rosa Marrufo. Doctor, el topiramato generalmente se usa en pacientes con trastornos de límites de personalidad, pero su uso no es esquematizar para sus efectos adversos. Bueno, el topiramato tiene múltiples usos tanto en neurología como psiquiatría. En neurología se utiliza para cefaleas, epilepsia. En psiquiatría se utiliza para trastornos de personalidad, alcoholismo, adicciones. Tiene múltiples usos, incluso se utiliza para dolores crónicos, ¿ya? En el caso, el topiramato es cierto que cayó en desuso, pero todavía menciono que todavía se utiliza para ciertos casos o ciertos pacientes que con otras drogas no han mejorado. Y solamente con topiramato responden. Como dije hace unos minutos, cada paciente no responde a los esquemas propuestos, sino que cada paciente responde de manera muy distinta a cada droga. Lo que en la casuística, por ejemplo, dice, ¿no?, que el topiramato no va a utilizarse porque cayó en desuso. Está bien, ese es para la mayoría, pero para una minoría que te llega a la consulta, justo los efectos, entonces hay que utilizar topiramato. Entonces, cada paciente es distinto. No podemos a veces a todos esquematizar de la misma manera, sino que uno tiene, por su experiencia que uno tiene que tener siempre esa salvedad, ¿no? Bien. Creo que la pregunta también lo completaba, era en cuánto tiempo debe ser usado en caso de epilepsia, ¿no? Repito, cuando uno hace un buen diagnóstico de epilepsia y uno elige la droga, repito, si es una droga que se utiliza, por ejemplo, carbamazepina, ferritina, para epilepsias focales que se generalizan, se debe utilizar por lo menos 3 años, mínimo. Ojo, no estoy diciendo que 3 años se retire, no. Si llega a los 3 años de tratamiento, otros dicen 2 años, otros dicen no, 5 años. 3 años, 4 años es el promedio. Y uno ve que en esos 3, 4 años no ha convulsionado el paciente, ha tomado su droga de forma correcta, se le reevalúa. No hay crisis, pero tiene un electropatológico. ¿Ya? Tiene factor de riesgo. De repente tiene familiar, tío, abuela, primo que convulsionó, ¿no? Que hace de niño tuvo un traumatismo pequeño. Desde pequeño tuvo un traumatismo, un TEC, que se hospitalizó y dejó una pequeña cicatriz. ¿Ya? A ese paciente no se le debe suspender. Tiene que seguir, tal vez por tiempo indefinido, unos años más, hasta que el electro, y vemos las condiciones para retirarlo. Y no hay que retirarlo de forma súbita. Y ahora el momento de retirarlo no de forma súbita, hay que retirarlo de forma progresiva, de forma lenta. Mínimo 4 o 5 años. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si uno retira bruscamente, o lo retira porque clínicamente está bien, hay casuísticas que dicen esto van a recaer, recidiva, a pensar que no convulsionó 3, 4 años, no convulsionó, pero puede convulsionar más adelante. Sí que le suspende la droga. Por eso hay que estudiar muy bien el caso cuando se retira las drogas. Bien, gracias. Miriam Novoa, buenas tardes. Gracias, doctor, por su exposición. Creo que excelente exposición. Gracias, doctor, excelente exposición. Jaime, gracias. John Paico, gracias. Gracias a cada uno de ustedes por su participación. En vista que ya no tenemos más preguntas, doctor, quizás una recomendación en general para todo el personal de salud que se encuentra conectados acá en este medio. Sí, solamente una pequeña ampliación nomás en cuanto a la crisis focales complejas. La crisis focal compleja es de etiología o de causa por esclerosis mesial, o esclerosis de campo, como mencioné minutos atrás, es una de las experiencias más comunes. Y tiene una presentación muy variopinta o muy
muy llamativa. Sin embargo, sigue siendo la epilepsia más común y la que más refractaria se hace. Sus manifestaciones clínicas de la epilepsia del lóbulo temporal, más que todo de la cara medial o mesial, es que el paciente tiene problemas de memoria, el paciente se puede olvidar muchas cosas fácilmente, se olvida las cosas. Entonces, problemas cognitivos. O el paciente dice, este sitio lo conozco, pero nunca ha estado ahí, ¿no? Pero sí lo conozco, pero nunca ha viajado. Entonces, las famosas crisis de ya conoció, déjà vu. Los déjà vu ya conoció, pero nunca ha estado ahí. O los llamas vu. Siempre está en su casa, va a su casa, pero dice que nunca ha estado en su casa. Entonces, esas crisis nésicas. Entonces, trastornos cognitivos. Luego de ahí también hay trastornos de la epilepsia del lobo temporal, las famosas crisis o accesos sensoriales. El paciente comienza a tener olores raros, ¿no? Siente olores raros, como algo quemado. Pero no es que esté quemando, sino que es la única persona del paciente que percibe ese olor. Entonces, son porque se estimula la zona olfatoria que está en el hipocampo, se estimula y hace que huela eso, con irritación convulsiva. Otra manifestación del lóbulo temporal, las famosas alucinaciones. Son pacientes que tienen epilepsia del lóbulo temporal que se caracterizan porque el paciente ve que las cosas cambian de forma grosera. Por este mes se convirtió en un carro y está convencido que se convirtió en un carro. O que el ingeniero que está ahí creció bastante. O si no, Sarita se achicó de tamaño. Entonces, esas dismorfopsias o metamorfopsias son muy comunes también en las lesiones temporocipitales tempoparietales. Son manifestaciones múltiples del lóbulo temporal. Muchos de estos pacientes hacen epilepsias refractarias y al final muchos terminan con cirugía de la epilepsia, ¿no? Se hace una lobectomías, ¿no? Con previa electrocorticogramas, ya cuando ya el paciente es muy refractario, cuando no responde a muchas drogas. Suerte que no son muchos pacientes, son 15 a 20%, a veces llegan a 30% dependiendo de la población. Pero lo principal es que todo parte del nacimiento. Un buen parto con asistencia hace que el niño tenga menos hipoxia y menos complicación del lóbulo temporal, porque la zona del lóbulo temporal es muy epileptogénica. Al menor cambio de sodio, glucosa o hipoxia, o menor traumatismo, o una fiebre intensa, lesiona fácilmente esa zona epileptogénica y hace que más adelante se formen las epilepsias del lóbulo temporal, que son muy comunes, repito, son unas epilepsias más comunes que hay, para la cosa más frecuente de epilepsia en el mundial. Y buen porcentaje se hacen refractarias. Solo quería hacer hincapié de eso, ¿no? Bien, muchos de estos pacientes son confundidos como psiquiátricos o locos, esquizofrénicos, dicen, como ve que las cosas cambiaron de forma, o huele algo raro que otros no huelen, dicen que está loco. Y muchos son confundidos como locos, o tratados como locos o simplemente psiquiátricos. Y no son así, sino que tienen una epilepsia o una convulsión. Bien, valga la aclaración, doctor. Excelente la ponencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por haber participado en esta tarde de tema de epilepsia. Bien, estamos entonces dando por finalizado, recordándoles que esta ponencia ustedes lo van a poder encontrar en nuestro canal de YouTube dentro de las 48 horas, probablemente va a estar colgada y ustedes la pueden volver a escuchar y también de repente hacer sus consultas, ¿sí? Luego estaríamos enviando las constancias a cada uno de los participantes. Bien, que tengan ustedes muy buenas tardes. Gracias. Muchas gracias. Gobierno Regional de San Martín. Somos tu gente.